Buenos días, jóvenes, ¿cómo están? Hola, ¿me escuchan? Buenos días, profesora. ¿Sí se la escucha? Hola, Fabricio, buen día. Hola, hija, ¿qué tal? Gracias por confirmar. Entonces, vamos a compartir el material de esta semana. Ahí lo tienen. Vamos a desarrollar el capítulo de fonología, fonología 1. Vamos a ver un componente, el primer componente, uno de los componentes más importantes de la gramática. Empecemos con una idea previa. Todas las lenguas poseen una gramática. Esa gramática es la que nos permite elaborar mensajes, entender mensajes. Ustedes me pueden entender la información que les transmito. Igual si conversamos, platicamos, yo también voy a poder entender porque tenemos una gramática en común, como hablantes del castellano. La gramática de la que les estoy haciendo mención está presente en todas las lenguas, sean lenguas con escritura o lenguas sin escritura, o sea, lenguas ágrafas y lenguas no ágrafas, ¿no? Es un sistema abstracto de reglas, dice, ¿no? Que permite producir y comprender mensajes. Por supuesto que sí. Así una lengua sea ágrafa, los hablantes de esa lengua tienen el conocimiento perfecto, completo de la gramática, saben formar frases, palabras, oraciones, texto, discurso, gracias a una gramática. Y esa gramática presenta 4 componentes. El componente que hoy vamos a estudiar es el fonológico. ¿Y qué cosa vamos a estudiar en el componente fonológico? Un caso, por ejemplo, si yo les digo, a ver, la palabra alma y arma, ¿son diferentes o no? O la palabra tina, tuna, ¿son distintos? ¿Sí o no? ¿O es de la misma que estoy presentando? ¿Es la misma clase o los significados son diferentes? Obvio, me dirán, profesora, son significados diferentes. Eso se debe a los fonemas, en este caso, un fonema L, un fonema lateral y un fonema vibrante. Estos, cuando yo lo paso a una transcripción fonológica, ahorita estoy representando con letras, ¿no? En la escritura se utilizan letras, pero en lo que concierne a la transcripción fonológica, ahí se emplean fonemas. Pero en la simple pronunciación se dan cuenta que alma y arma son distintos. Distintas palabras, los significados son diferentes. ¿Y qué genera esa distinción? La oposición de estas consonantes. Una consonante L se opone a una consonante R, ¿no? Tina, tuna. La I se opone a la U. Entonces ahí lo que vamos a tener es, ¿sí? Una distinción, una clara distinción de consonantes y de vocales. ¿Correcto, muchachos? Esto, por favor, ténganlo muy en cuenta. Esto es lo que vamos a estudiar en fonemas. Vamos a estudiar las 19 consonantes y las 5 vocales. Y vamos a verlo en contextos de pares mínimos. Es lo que vamos a ver el día de hoy. Y también vamos a aprender a describir cuál es la definición de cada fonema consonántico o de cada fonema vocálico. Esta, por ejemplo, a nivel de letra, decimos I, ¿no? Es una letra I. Esta es una letra U, pero en el plano fonológico su descripción va a ser una vocal alta anterior cerrada. Una L, bueno, la letra se llama así, L, pero en el plano fonológico esa se llama una lateral alveolar sonora.
Y la R de arma es una vibrante alveolar sonora. ¿Se dan cuenta? Esas definiciones lo vamos a manejar, pero cuando hablemos del componente fonológico, ahí es donde va a intervenir una disciplina de la lingüística que se llama fonología. Y luego tenemos el morfológico. El morfológico, el semántico y el sintáctico. ¿Qué es lo que se va a estudiar en el componente morfológico? Los morfemas, las unidades mínimas con significado. O sea, si decimos, por ejemplo, mesita, mesera, o simplemente decimos mesa, hay una raíz, mes, hay un diminutivo, la raíz, hay acá, por ejemplo, ¿no? En la palabra mesa o mesas, inclusive con un plural. Si yo tendría que segmentar mesas, tendría que separar primero la base, la raíz, que es mes. ¿Y por qué lo tengo que separar de A? Porque A es la marca de un género gramatical. Decimos la mesa limpia, la mesa sucia, la mesa blanca, las mesas, hay una concordancia. Entonces, la A tendría que estar indicando el género gramatical femenino y la S estaría indicando el número plural. Y esa información es de significado, ¿no? Entonces, los morfemas son las unidades mínimas con significado. Y si digo mesera, este sufijo er tiene también una información. Y la información que presenta es de oficio, ¿no? Y si digo mesita, it tiene una información y esa es una información de aprecio, pequeñez, diminutivo, una mesita. Miren, cada unidad que se segmenta está aportando un determinado significado. Eso se estudia en morfología. Eso será componente morfológico. Aquí hemos visto componente fonológico. Y luego la gramática tiene el componente semántico donde se estudian los significados del signo lingüístico, significados connotativos, significados denotativos, las relaciones semánticas de sinonimia, antonimia, homonimia, polisemia, etc. Y en el sintáctico, la función de cada palabra dentro de una frase. La función de, por ejemplo, a ver, mejor con caso real, ¿ya? A ver, si decimos, el niño estudioso aprobó el examen de lenguaje. ¿No? Lenguaje es el curso, por eso está con mayúscula. El niño estudioso aprobó el examen de lenguaje. En este caso tengo una frase. Le voy a poner un color distinto. Una frase nominal. Y en el otro, el de rojo, tengo la frase verbal. Pero dentro de esa frase hay siempre un núcleo. La palabra niño es el núcleo y sus acompañantes son los modificadores. Él, ¿qué cosa es? Él es un artículo, por lo tanto es modificador directo. Niño, núcleo, y estudioso es un adjetivo y también funciona como el modificador directo, ¿no? Entonces, fíjense. Ahí está. El niño estudioso aprobó el examen de lenguaje. Entonces tenemos el artículo MD, niño, que es el núcleo, el adjetivo, y ahora cuando nos vamos a la frase verbal, tenemos el núcleo, que es el verbo, y luego
el examen del lenguaje, que es una frase nominal. La frase nominal, toda esta frase nominal, cumpliría la función de objeto directo. ¿Qué aprobó? El examen. Lo aprobó. Objeto directo. Además, diríamos que examen es el núcleo y del lenguaje el modificador indirecto. O sea, si yo quiero seguir desglosando, desmenuzando hasta lo mínimo, pues tengo que encontrar acá, ¿no? En esta frase nominal, el núcleo examen del lenguaje, que sería el modificador indirecto, ¿ok? El artículo modificador directo, examen núcleo, ¿no? Núcleo de la frase nominal que está subrayada. Y así, ahora, algo más grande. Esta frase nominal, el niño estudioso, sería sujeto. Y aprobó el examen de lenguaje, sería el predicado. ¿Se dan cuenta? De esa manera, entonces, estaríamos trabajando en el componente sintáctico. La gramática tiene dos clases. Ya, ahora vamos a ver esto desde otra perspectiva. Todos estos cuatro componentes están relacionados con ese sistema abstracto, eso que está presente en cada hablante de una lengua. Pero cuando hablamos de normativa y descriptiva, esto ya es más explícito, ya no está en la parte mental. Esto ya es chamba de los lingüistas. Yo soy lingüista, por ejemplo, pero no es de repente mi prioridad la parte normativa, ¿no? Yo no estoy tan preocupada por la parte normativa. Mi tarea es describir la lengua, pero hay otros colegas que sí, muy bien, inclusive participan como miembros colaboradores de la Real Academia, ¿no? Y están siempre pendientes de cómo se debe usar un determinado morfema, cómo debe ser la escritura, cómo debe ser la producción. Bueno, está perfecto, eso es normativa. La gramática normativa prescribe el uso correcto de la lengua, nos da las pautas también, ¿no? Cómo debemos usar adecuadamente una lengua. Pero la descriptiva, que es mi trabajo, por ejemplo, es dar cuenta, a ver, ¿qué cosa hay en la lengua? A ver, en la lengua quechua, ¿qué hay? ¿Hay consonantes? ¿Hay vocales? Sí hay. El quechua ancashino, por ejemplo, tiene sus 18 consonantes y sus 6 vocales. ¿Cómo que 6 vocales? Bueno, tiene 3 vocales largas y 3 vocales alargadas. A, E, I, U, las cortas y las otras que son alargadas. A, I, U. Bueno, esa es mi tarea. El quechua no tiene preposiciones, no tiene conjunciones, ya, etcétera, etcétera, ¿no? No me voy a explayar en el quechua, pero es lo que se describe, como su nombre señala, qué hay en la lengua, ¿ok? ¿Qué hay en la lengua? Entonces, fíjense por acá. Nos presenta una definición y un ejemplo, ¿no? La normativa le interesa el uso correcto. Entre la oración, ojalá haya más vacantes y ojalá haya más vacantes, la normativa aprueba esta. Este es el uso correcto. Ojalá haya. Pero si digo ojalá haya, me va a decir un momento, eso está mal, no debe ser esa conjugación, me va a llamar la atención, ¿no? En cambio, en la gramática descriptiva, ahí pues no hay problema, ¿no? Aquí lo que va a buscar es dar cuenta de cómo es la lengua, qué cosa presenta la lengua, cómo funciona, cuál es su estructura y nada más. Teniendo en cuenta esto, queridos jóvenes, fíjense por favor en este ejercicio número 1, cuál de los enunciados estaría estructurado de acuerdo a la gramática normativa. A ver, ¿tienen un minutito?
¿Listo, muchachos? ¿Habrá alguna observación con la número 1? Hola. La palabra 31. 31. Claro, está bien, esa hay que corregirla y la corrección debe ser de la siguiente manera. 31 estudiantes, ¿no? Tenemos que hacer esa separación para que esto se convierta en lo correcto, para que pueda ser adecuado según la gramática normativa. 31 estudiantes. Ahora sí, ¿no? Esto ya corresponde a la tarea de la normativa. Justamente nos va a indicar las pautas, cómo debemos hacer la escritura. O sea, del 30 en adelante, la escritura por separado. Y Jesucito comió 2 sándwiches. Es Jesús, Jesucito. Entonces su diminutivo tendría que ser con el it nada más. It, ¿ok? Así, Jesucito. Sería la corrección según la normativa. Veniste. El verbo venir, su conjugación correcta es viniste. Tú viniste. Vino, vine, viniste. Entonces acá, a ver, autocorrección. No hay autocorrección. Así nada más. Hay que cambiar uno por uno. Viniste. No viniste, ¿no? Ahí sería entonces, según la normativa, la corrección. Y la docente ingresó al aula sonriendo. Claro, la docente, la docente acepta el género con el artículo, ingresó al aula como sonriendo. Es un uso correcto del gerundio. Esa sería la que pasa toda la rigurosidad de la gramática normativa, ¿no? Esa sería la que debemos marcar, ¿sí? Ahora, Elsa desea de entrar. ¿De entrar? ¿Cómo es eso? Es un uso incorrecto. Elsa desea entrar, ¿no? El verbo es entrar aquí, no en aquí. Entonces corregimos, entrar aquí. Ahora sí, esta sería la corrección, ¿no? Ahora sí, es aceptable. Él piensa de que se sentará adelante mío. Primero, el verbo pensar es transitivo. Él piensa algo que se sentará. Él piensa que se sentará, ¿no? Entonces esto va así. Él piensa que se sentará adelante. Primero hemos eliminado el de porque había un dequeísmo. Él piensa de que es incorrecto. Él piensa que se sentará, pero ¿dónde se va a sentar? No está correcto adelante mío, porque adelante es un adverbio y no acepta un posesivo. Entonces debe ser, él piensa que se sentará delante de mí. Delante. ¿Okay? Debe ser así. Delante de mí. ¿Sí? Está media distraída. No entendió la pregunta. Media, esa es la forma incorrecta. ¿Por qué? Porque medio es un adverbio y no debe flexionar, no debe tener concordancia de género. Entonces acá debe ser está medio distraída. Medio, esta es la palabra. ¿Ok? Esa es la corrección, debe ser medio distraída.
Si digo María está medio distraída, correcto. Si digo Miguel está medio distraído, el cambio sí tiene que ser acá, ¿no? Porque es un adjetivo. Y los adjetivos sí tienen flexión de género y de número. Muchachos, ¿hasta ahí estamos bien? ¿De acuerdo? ¿Correcto? Sí, Miss, todo claro. Sí, Listo. profesora, todo claro. Ok, gracias. Entonces nos vamos para el siguiente, que corresponde el estudio de la fonología. Les decía que la ciencia que se encarga de estudiar la gramática de las lenguas es la lingüística, ¿no? Y yo le decía, soy lingüista. Esta carrera de repente no es tan comercial, tan conocida como lo que es medicina, derecho, ingeniería, pero tiene su trascendencia porque estamos en todo, ¿no? O sea, la lengua, ¿quién no usa la lengua? Nosotros estudiamos la lengua, la gramática de una lengua. ¿Un ingeniero tiene que saber lengua? Claro. ¿Un médico? Sí. ¿Un matemático? Sí. Es un curso transversal, ¿no? Bueno, esta lingüística como ciencia solita no estudia, tiene sus apoyos, las disciplinas que la van a apoyar. ¿Cuáles son esas disciplinas? Está, por ejemplo, la fonología, la morfología, la sintaxis, la semántica. Esas son las disciplinas. Entonces, es una disciplina lingüística que se va a encargar del estudio del componente fonológico. Esa es una definición muy sencilla, ¿no? Y su análisis, su prioridad se concentra en el fonema. ¿Y qué cosa es un fonema? Una unidad capaz de distinguir significados. Por ejemplo, entre sala y pala hay una semejanza, ¿no? Sala, pala, ala, ala, por ahí la repetición de consonante y de vocal. Pero ¿dónde está la diferencia? En el cambio de este sonido por un sonido que es sordo, por cierto, ¿no? P. Pila y pela. Claro, el cambio de una vocal, solo un sonido debe cambiar. Si cambian dos, ya no hablamos de par mínimo. Solo un sonido cambia. Pila, pela. Entonces, en este par mínimo, vamos a decir, es la unidad, en este caso, que se va a llamar unidad mínima porque yo no lo puedo seguir separando, ¿no? Pila lo puedo separar en dos sílabas, pero luego la consonante la separo de la vocal y ya llego a la vocal, no hay manera de segmentar. Es abstracto porque esto está en el plano mental. Los fonemas están en la parte mental. Es distintivo porque nos permite diferenciar los significados. ¿Y cómo se llama cuando ya se concretiza, cuando ya se vuelve evidente? Bueno, cuando ya se vuelve evidente, cuando ya es real, eso se le llama fono. ¿Y quién va a estudiar el fono? Mira, ve. Ahí están las relaciones, ¿no? Que va a existir entre la fonología y la fonética. La fonología se relaciona con la lengua y la fonética se relaciona con el habla. Tienen por objeto de estudio, entonces, uno, la parte mental, o sea, la fonología estudia lo que es abstracto, lo que es la parte mental, y eso está relacionado con la lengua, o sea que la fonología centra su atención en los fonemas y la fonética está relacionado con la parte concreta, con el habla, ¿no? Con el habla. Entonces, ahí es donde podemos hacer la distinción de el fono. Cuando hablamos, cuando producimos, hay infinidad de variaciones. Un sonido se puede pronunciar de una u otra manera. Son los fonos. Entonces, la fonética lo asociaremos siempre con el habla, con la parte real, perceptible, medible, cuantificable. Y la fonología con la parte mental, con la lengua. ¿Ok?
Hay dos clases de fonemas. Los fonemas segmentales, que es lo que hoy vamos a estudiar, y los suprasegmentales para la siguiente semana. Hablamos de segmental porque se va a separar, se van a segmentar, como su nombre indica. Se van a presentar en cadena, en sucesión. Las vocales y las consonantes son fonemas segmentales. Hablaremos de 5 vocales y de 19 consonantes. Pero cuando es suprasegmental, estos no se separan. Estos no van en sucesión. Estos van a acompañar a los fonemas segmentales. Y nos referimos al acento y el tono, que ahí lo dejo porque no es el tema. Vamos a verlo en la clase 4. El aparato fonador. Es importante ubicar el aparato fonador para saber con precisión qué sonido se produce en determinado lugar. ¿Cuál es la importancia de nuestros pulmones? ¿Cuál es la importancia de la cavidad bucal, de la cavidad nasal? En esas zonas justamente se da la producción, ¿no? Los pulmones son importantes para poder almacenar el aire que ingresa, ¿no? Y que van a realizar su salida a través de estos canales, estos conductos, hasta llegar a la laringe. La laringe, donde está la cavidad glótica, y en esa laringe se encuentran las cuerdas vocales, para ver si una consonante vibra o no vibra, si es sorda o es sonora. También es importante la cavidad bucal porque la mayoría de los sonidos se va a producir en ese nivel, en la cavidad bucal, y otras, como el caso de la M, la N y la ñ, que tiene su resonancia en la cavidad nasal. Esa es la cavidad supraglótica, ¿no? Muchachos, más específico lo tenemos en esta imagen. Esto da cuenta con mayor exactitud acerca de las zonas en las que se producen los contactos para producir, para generar, ¿no?, un sonido determinado. Miren, entonces aquí tenemos, fíjense, los labios. El labio superior y labio inferior. Los labios son tan importantes porque a ese nivel se produce un sonido P. Si digo papa, bebé, mamá, papa el tubérculo, ¿no? Si digo papá, es otro significado. Pero el caso es que los labios intervienen, el labio inferior y el labio superior. Pero como esta es una zona, este es un punto de articulación, uno de los criterios jóvenes para poder decir que un sonido es bilabial, dental, interdental, alveolar, uno de los criterios es el punto de articulación o también llamado la zona de articulación. Punto o zona de articulación, ¿ok? Entonces vamos a tener aquí los labios, los dientes, diente superior y diente inferior. ¿En qué sonido? En los sonidos dentales, ¿no? En los sonidos dentales. Cuando decimos, por ejemplo, dato, dato, da, D de dado, ¿no? O T de taza. Ahí intervienen los dientes. O cuando decimos, por ejemplo, foco, diente, labio y diente están presentes. Luego tenemos los alveolos. Fíjense, el alveolo es tan importante porque la lengua, específicamente el ápice de la lengua, acá lo ven, uy, se movió todo el cuadro. La lengua que tiene sus partes, el ápice se acerca a los alveolos y a ese nivel se va a producir el sonido S, ese de sapo. A ese nivel se va a producir el sonido L, L de luna.
el sonido N de negación, el sonido R de caro. Caro, todo está caro, la plata no alcanza, caro. Ya no podré comprarme un carro. La vibrante también se produce a ese nivel y son sonidos alveolares. Luego tenemos la zona del paladar. Las consonantes que se producen en este nivel, en el paladar, cuando el cuerpo de la lengua se aproxima a esta zona, muchachos, es que se va a producir el sonido cha de chapulín, ñ de ñusta, ye de yo y la L de pollo, gallina, ¿no? Entonces, la parte del paladar es importantísimo. Luego tenemos el velo, la zona velar. Aquí el postdorso, no tanto el dorso, es el postdorso, ¿no? Porque es casi cercano a la úvula, es en la parte posterior. Es que se acerca a esta zona y se va a producir el sonido ja de jamonada, el sonido ga de gato, ¿no? Ja de jamonada, ga de gato. Luego vamos a tener este sonido, a ver, K de casa, ¿sí? Casa, cuchara, el sonido K, ke, ki, koku. Una vez que hemos identificado las partes de la zona de articulación, nos queda ver ahora lo que concierne, lo que corresponde específicamente cuáles son esas consonantes que vamos a tenerlas en cuenta por el punto o la zona de articulación. Eso es importantísimo, apoyándonos en este gráfico, ¿no? Apoyándonos en este gráfico, nosotros podemos determinar, experimentando obviamente, hay que producirlo, ¿no? Pero ustedes en un examen no se van a poner en la práctica de producir cada sonido, ¿no? Y ustedes, a ver, este sonido cha, ña, ¿dónde es? El sonido ga, ga, o a veces de repente en lugar de hacerlo velar, lo haces muy más posterior, lo haces como una uvular y terminas confundiéndote. En un examen necesitas información práctica, información que sea ya real. Ahí es donde necesitas practicar bastante para recordar cuáles son esas consonantes bilabiales, dentales, palatales, alveolares, interdentales, Profesora, labiodentales, etcétera. Sí, pero creo que esas letras se reconocen con la simple pronunciación, ¿no? O se lo tiene que memorizar. es que, ¿qué pasa cuando tú lo pronuncias nada más? Por ejemplo, ¿puedes pronunciarme la palabra pollo a la brasa? A ver, quiero escuchar tu pronunciación. Pollo a la brasa. Pollo. Ujú. Pero otros compañeros de repente van a pronunciar pollo a la brasa. No dirán pollo, dirán pollo, pollo. Y si yo solamente me guío por la pronunciación, ahí me encuentro en problemas. ¿Por qué? Porque en la pronunciación no están los fonemas, en la pronunciación están los fonos. Entonces sí va a ser necesario recurrir a la memoria, aunque no lo querramos, pero va a ser necesario. Pero hoy vamos a dar unas pautas para que esto sea más fácil. Vamos a ver la relación, o sea, cuando ustedes ven en la escritura, porque si en un examen me presentan, no va a ser nada oral, todo va a estar escrito, todo va a estar ahí impreso en papel, en hoja. Entonces ustedes van a poder ver, por ejemplo, se me ocurre que haya pues algo así, ¿no?
beso, beso. Es un ejemplo coquito, fácil. ¿A nivel de qué se estaría dando la oposición? ¿Cómo se llaman estas consonantes? Por el punto de articulación. Bilabial. Oposición a nivel de bilabial. Entonces, ¿cómo sería una pregunta en el examen? Marque la alternativa donde hay función distintiva de consonantes bilabial. Ahora, otro ejemplo, coquito. Digo coquito porque es fácil, ¿no? A ver, vamos a suponer que nos dan esto. ¿A nivel de qué se da la oposición? ¿Cómo se llaman estas consonantes? Dental. Dental. Entonces la pregunta tendría que ser, marque la alternativa donde hay función distintiva de consonantes dentales. Pues yo no sé cuáles son las dentales, solo pronunciándolas no va a ser tan fácil. Por eso me tengo que aprender este cuadro, ¿no? Las bilabiales, las dentales. Y si me presentan, a ver, otro ejemplo, se me ocurre, ya no que me pongan en transcripción fonológica, sino de frente, que me pongan así, canta y carta. ¿Ya? Ya no con transcripción. La transcripción fonológica se presenta así, entre barritas oblicuas, pero que me presenten solamente en pares mínimos, palabras nada más. ¿A nivel de qué se da la oposición de canta y carta? Alvéolos. Esto se llama consonante alveolar. Excelente, ¿no? La oposición se da a nivel de consonantes alveolares. ¿Sí? Alveolares. Entonces no me queda de otra que aprenderme. Una L, la otra pronunciando sí funciona efectivamente, pero yo a lo que yo iba es el tiempo que demanda en un examen, ¿no? A ver, voy a pronunciar, voy a ser consciente de la pronunciación de una L. El ápice de mi lengua se aproxima a los alvéolos. En R, el nere, en no sé, cero, cero, pero vibrante simple. Sala, sala. El ápice se aproxima a los alvéolos. Rata, roto. El ápice se aproxima a los alvéolos, ¿no? Entonces tendría que ser bastante consciente a dónde estoy llevando, qué parte de la lengua se aproxima, pero si lo tengo esto con la práctica memorizada, pues va a ser más sencillo. ¿Mm? Entonces ahí está la lista de alveolares. Ahora, en el caso de las palatales, que te presenten algo así, por ejemplo, ¿no? Niño, nicho, niño, nicho. Ahí ya no está la parte fonológica, ya no está la representación con fonemas, sino solo letras. Es ahí donde tenemos que recordar. Cuando es ñ, ñusta, ñoño, chuño, no hay problema, ¿no? La ñ tal igual como se escribe también es su representación en fonemas. Pero cuando tengan esto, por ejemplo, la C con su cachito hacia arriba, ¿eso en qué caso se utiliza? Con la che. La che. O sea, cuando ustedes vean, a ver, voy a tratar de sacarlo, es pequeñito, pero creo que no voy a poder. Es toda una imagen.
Por lo mismo que está tan pequeño. A ver si acá lo puedo sacar. Ya, ya, acá creo que sí lo puedo sacar. Lo que tienen que saber ustedes. ¿Qué pasó? No se pudo copiar. Es que ¿sí? Esta che, cada vez que tengamos el sonido cha, che, chi, cho, chu, ustedes lo van a asociar con este fonema. Y cada vez que tengamos el sonido ya, de llave, ye, de llevar, yo, de llover, lluvia, va a ser con el símbolo lambda, ¿no? Lambda. La doble L, si yo tengo la palabra, a ver, llover. Uy, ¿qué pasó? ¿Se cambió el color? ¿Puse en blanco? Ah, ya, había cambiado de color. Ya, les decía, ¿no? Este fonema, che, se va a asociar con el sonido cha, che, chi, cho, chu. Uy, no salió completo. Ya, es esto, ¿no? En cambio, en el caso de llover, llover se va a asociar, lo voy a copiar, a ver dónde está. Ya, entonces acá. ¿No? Miren. Cada vez que tengamos que representar la doble L a nivel fonológico, va con esto. Y para el sonido, ese sonido, ya, ye, yi, yo, yu, el símbolo va a ser este. Shh, ¿dónde está? Parecido a la J, ¿no? Con su cachito. Yo quiero decir, por ejemplo, una palabra como yuca. ¿Sí? Su representación es de esta manera. Yuca. ¿Sí, muchachos? ¿Está claro? Así. Entonces, mi recomendación es que por favor tengan en cuenta toda vez que tenga la palabra ya, y ye, y yi. A ver, no sé, no se me ocurren muchas palabras con ye, pero si digo yate, ¿no? Yate, yunque, yo, es este fonema. ¿Ok? Entonces, volviendo a la pregunta, ¿a nivel de qué se da la oposición en niño y nicho? A nivel de consonantes palatales. Estas son palatales. Entonces, mi pregunta tendría que ser específica, ¿no? Marque la alternativa donde hay función distintiva de consonantes palatales. Palatales. Y así, entonces no queda de otra, queridos jóvenes, que conocer la denominación por el punto de articulación de estos términos, ¿no? Velares, ¿por qué velar? Ah, porque la producción se da a nivel del velo del paladar, ¿no? El postdorso de la lengua se acerca al velo y ahí se va a producir el sonido ga de gato, el sonido ka de casa y el sonido ja. Ja, je, ji, jo, ju. Si tengo una palabra como jinete, gente,
ají, jarra, etc. ¿Su representación cómo va a ser? Así. Gente. ¿Ok? Ahí está. Este es un sonido. Es un sonido velar, ¿no? Se llaman consonantes velares. ¿Y cuál es la interdental? La Z. La interdental con el símbolo teta, toda vez que encuentren palabras, ¿no? Que sea, por ejemplo, zapato, zorro, casa, del verbo cazar con Z. Nosotros lo pronunciamos como si fuese una S, pero es por el ceseo. Lo que le corresponde en el plano fonológico es la interdental, o sea, con este símbolo, ¿no? Con ese símbolo. Bien, muchachos. Y la labio dental, una F, pues, ¿no? Una F de foco, farol, etc. ¿Este cuadro me lo tengo que aprender? Sí, sí, jóvenes, no hay de otra. Y un dato también importante para esta interdental. Cuando ustedes tengan palabras, como por ejemplo, dije zapato, ¿no? Ahí no había problema. Pero si tienen la palabra cima, queda, boya, muchachos, toda vez que la letra C esté acompañada de la I o esté acompañada de la E, la letra C acompañada de la I o de la E, o cuando vean la Z, no se olviden de usar en su representación este símbolo. Eso es cuestión de regla. Ya no es, pero yo no lo pronuncio, profesora, ¿cómo lo voy a hacer? Ya no se trata si lo pronunciamos o no, es una regla y hay que cumplir la regla. ¿Ok? O sea que si yo quisiera representar la palabra cine, tendría que hacerlo así. Cine. ¿No? Seda, seda, seda. Tendría que hacerlo también con la interdental. ¿Queda claro ahí, muchachos? ¿Me entienden? ¿Tienen alguna pregunta? Todo claro, Miss. Todo claro, profesor. Gracias. Listo. Gracias, chicos, por la respuesta. Para mí es muy importante. Que esto se entienda es la clave, porque cualquier pregunta se puede desprender de la semana 3. Puede ser que te pidan pares mínimos, como lo que estamos ensayando acá, o que te pidan la función distintiva por el modo de articulación, y ese es otro criterio, o que te digan simplemente qué fonemas están representados según el punto de articulación en la palabra tal. Es una pregunta clásica. Entonces vamos a ir acercándonos a ese estilo de preguntas y para ello continuemos con la teoría. Esto háganle captura, ¿no? Les va a servir. Una captura ayuda mucho. Pasamos al otro criterio. Del punto, este es el criterio número 1, pasamos al criterio 2, el modo. El modo refiere a cómo se da la salida del aire, ¿no? La salida del aire. Es la forma en cómo se produce esa salida. Acá lo han puesto la forma en que se realiza la articulación. Más que ello es la salida del aire. El aire está en los pulmones. Para producir los sonidos del castellano necesitamos que el aire sea egresivo, el aire que sale. Entonces el aire está almacenado en los pulmones, hace su recorrido, va saliendo, llega por acá, pasa a la laringe, sigue. Uy, justo cuando se va a producir una
P o una B, los labios están juntos. Entonces ya no permite que se escape el aire. Como ya no permite que se escape el aire, eso se le llama oclusión. Hay una obstrucción. No hay salida del aire. Es una oclusiva. Entonces tenemos una P, una B que no permite que salga el aire. Pero si el contacto se hubiera dado a nivel del diente, o sea, cuando el ápice se pega en la parte interna del diente para producir una D, una T, entonces D y T también no permiten que salga el aire. En resumen, muchachos, a estas 6 consonantes que en mi época, hace muchísimos años, muchos años, cuando era postulante y no tuve la oportunidad, ¿no? Lamentablemente no la tuve de estudiar en un centro preuniversitario. A mí me hubiese encantado formarme en la pre, pero no tuve la posibilidad, los recursos. Entonces, en una academia X me enseñaron una formulita que me ayuda hasta ahora a recordarlo, ¿no? Bodega pituca. Y eso es bien común. Creo que luego se difundió y se hizo universal, ¿no? Casi todos repetimos eso. Bodega pituca, donde las letras iniciales concuerdan pues con las consonantes que son oclusivas, ¿no? Oclusivas. Eso sí, no queda de otra. La tarea de ustedes, aprender utilizando una mnemotecnia particular, individual, como ustedes busquen una didáctica propia, ¿no? Y la fricativa, ¿cómo la aprendí en esa época? Porque tenía que aprender sí o sí. Las fricativas, primero, ¿por qué se llaman así? Porque el aire sale raspando. Hay una fricción, hay una estridencia. Fricativa, fricción, ¿no? Tiene que ver con ese proceso que implica el hecho de hacer una turbulencia, una estridencia. Cuando voy a producir un sonido o un sonido como o un sonido, el sonido, el aire sale raspando. No es libre su salida, pero entre una oclusiva y fricativa, en la fricativa sale el aire. Realiza fricción, ¿ok? Por eso se le llama fricativa. ¿Y cómo me lo aprendí? Se los digo. Lo leí como si fuese toda una sílaba, ¿no? Dice Fox-Y. Fox, la F. Y esta la interpretaba como si fuese una vocal. Entonces yo decía Fox-Y, Fox-Y. Así lo aprendí hace, ¿qué año? Miren, el año en que yo postulaba, el año 2002. Ya había tenido una carrera técnica, por supuesto, cuando postulé a San Marcos, ¿no? Así que ya imagínense, saquen su cuenta. Oh, la Miselva, ¿de cuántos años tendrá? Bueno, muchos años. Pero recuerdo mi época de preparación. ¿Mm? Y una fricada es la combinación de estos dos momentos. Un momento de cerrazón y otro momento que escape el aire, ¿no? Cierra, escapa, cierra, cha, 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 de Chabela. Esa es la africada, la única que existe en el castellano. Ok, full memoria dirán, profesora, qué aburrido, no me gusta memorizar. Si lo hacemos muy así apegado a la letra, es tedioso. Pero vamos a buscar estrategias. Un momento, esperemos terminar todo. ¿Por qué se le llama vibrantes?
a una R y R, porque la lengua está en movimiento, la lengua vibra. Rrrr. En ese momento que la lengua se mueve, que el ápice de la lengua se aproxima a la parte del diente, perdón, a la parte del alveolo, diente, un poquito más atrás, alveolo, rrrr, carro. Pero si digo caro, cero. Tu nota es 0, 0, dice alguien. Cerro. En ese momento que hay varios contactos, varios choques, ¿no? Toques de la punta de la lengua en los alvéolos, se llama vibrante múltiple. Y la vibrante simple, un solo toque. 0. 0. Caro. Todo está caro, caro, caro. Un solo, ¿no? Un solo toque. ¿Me permiten un segundito, por favor? Bien, chicos, disculpen la interrupción. En el caso de las consonantes que son laterales, el nombre se debe solamente, a ver, vamos a ver una imagen que permita, creo que acá no tengo una imagen. Bueno, pero solo con la producción será. Sí, no hay acá una imagen. Pero el caso es que se llama lateral porque el aire se escapa por los costados, por los lados laterales de la cavidad bucal, ¿no? Entonces eso permite que el nombre también, si digo lana, ¿no? Lana, se presente, se dé la salida por el costado. Lana, o cuando digo llana, llama, el aire se va a los costados porque la lengua se pega. Al momento de producir una L, la lengua, el ápice queda pegado en la zona del alveolo, porque una L es alveolar. Lana. Y por los costados va saliendo el aire. Si digo llama, llama, llevar, lluvia, y cuando produzco una L, la lengua se pega
en la zona palatal, porque una L y E es una palatal, se pega en la zona palatal y el aire se va por los costados. Eso significa lateral. Y son nasales M, N y ñ. ¿Por qué? Porque el aire se va a la cavidad nasal y también queda en la cavidad bucal. Por eso es que a estas tres consonantes se le llama también oronasales. M, N, ñ son oronasales. ¿De acuerdo? Ahora, hasta ahí terminamos lo que corresponde, son 19 consonantes. Ojo, lleven ustedes su contabilidad. Acá hemos visto oclusivas, fricativas, aquí vibrantes, laterales, nasales, y con eso no es suficiente. Nos queda todavía el otro, que sería la acción de las cuerdas vocales. La acción de las cuerdas vocales implica si hay movimiento o no. Si las cuerdas están estáticas, no vibra, esas se llaman sordas. ¿Cuáles son las sordas? Un sonido S, una S sorda. Una T, P, la interdental, el sonido K, el sonido cha, F y el sonido ja de jamonada son sordas. Y cuando hay movimiento, cuando hay vibración, llamamos sonoras, todas las nasales, todas las vibrantes, todas las laterales, bodega, bodega. Las oclusivas, B de ga y Y, esas son sonoras. Son sonoras, muchachos. Entonces, de esta manera, nosotros podemos dar cuenta de el criterio acción de las cuerdas vocales. Ahora, dicho esto, vamos a preguntas que sean tipo, ¿no? Porque a ustedes les interesa no tanto, no van a ser lingüistas, sino cómo me puede venir una pregunta, cómo es la aplicación directa. Entonces vamos por acá. Supongamos que hay una pregunta de este tipo. A ver. Supongamos Supongamos para nuestra buena suerte una pregunta de este tipo, no con estas palabras, ojo, que no se interprete mal, sino una pregunta que diga, marque la alternativa donde hay función distintiva de, a ver, consonantes vibrantes. ¿Cuál sería la clave para ustedes? Un regalo de Navidad, a ver. La segunda. 0 y 0. Ustedes saben que Cerro, esto es... cero. Claro, eso es la aplicación. Esos son vibrantes. Y si les dice, marque la alternativa donde hay función distintiva de consonantes fricativas. ¿Cuál marcan? La tercera. La tercera. ¿Por qué, profesora? Porque en la tercera está la F y la S, que son fricativas. Y si les dice, marque la alternativa donde hay función distintiva de consonantes oclusivas. La última. La última. Porque la última tiene el sonido K, que es oclusiva, y el sonido GA, que es oclusiva. Ustedes dirán, pero profesora, acá no está en fonemas. Claro, es que esa es la dificultad. No lo vas a ver en fonemas. De repente te presentan con palabras, pero tú eres muy inteligente, muy hábil y dices, bueno, no hay problema porque eso se representa a nivel de fonemas así. Casa, gasa, ¿no?
Y con eso ya se evidencia que esta es una oclusiva y esta también es una oclusiva. Y la pregunta de regalo, ¿cómo sería para que marques la número 1? ¿Qué hubiera sido? Nasales. Consonantes nasales. Eso. Y ya está. Entonces, para ustedes, la tarea, ya depende si lo hacen o no, es que busquen palabras con este estilo, ¿no? Busquen palabras de pares mínimos donde ustedes mismos puedan decir, por ejemplo, cante y carta. ¿Qué cosa eran estos? Ah, por el punto de articulación son alveolares, pero por el modo de articulación, este es una nasal y este es una vibrante. ¿Cómo vino hace años una evaluación? Y con eso vamos cerrando esta parte porque hay que ver otros puntos, ¿no? Las vocales. Mira, decía la pregunta así. Según, hace años, ¿ah? Según el modo de articulación, ¿qué fonemas consonánticos aparecen respectivamente en, pongamos la palabra, a ver, ¿cuál era la palabra? Ya, ahora sí. ¿Qué responderían ustedes respectivamente? Oclusiva, oclusiva y nasal. Ya. Esta pregunta fue el tercer examen. Tenía un poquito de dificultad. No sé si todos tienen la misma respuesta. ¿Hay alguien que tenga una respuesta diferente? ¿No? ¿No se animan? A ver, hoy día están calladitos. La primera era fricativa, disculpe. Fricativa, oclusiva y nasal. Eso. Muchachos, esa pregunta podía definir el ingreso de cualquier postulante. ¿Por qué? Porque primero no se trata de mirar la letra. La letra no tanto tiene relevancia. Lo que tiene relevancia es la pronunciación de esa palabra, como es gitana. Porque si yo digo oclusiva, estoy mirando la letra, estoy confundiéndolo de repente con este sonido oclusivo, la velar oclusiva, y no es, ¿no? Porque no pronunciamos gitana, decimos gitana. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Respectivamente las consonantes, estaría gitana, fricativa, oclusiva. ¿Sí o no? Así era. Hace años, años. Muchachos, ya, tarea para ustedes. Buscar pares mínimos o en su defecto, ¿no? Todo entra por los ojos, dicen, ¿no? Cada día le toman una foto en su escritorio, el lugar donde más pasan tiempo. Ahí está la imagen impresa y la van practicando. Y ya está, pero no dejen ni una sola pregunta de fonología.
Ustedes son ciclo ordinario. Hay que sacar ventaja, ¿no? La mayoría esto lo descuida porque dice, ay, qué difícil, ¿quién va a aprenderse tantos nombres? Y encima las lenguas, que se supone que ya han estudiado, ¿no? Las lenguas amazónicas, porque les voy a tomar examen, ¿ah? Entonces se desaniman, pero es mejor prepararse para todo tipo de preguntas, fáciles, difíciles, intermedias, ¿ya? No queda de otra. Y ahora sí es fácil, ahora sí viene ya parte muy elemental, hablar de la correspondencia, de las letras, de los fonemas. El fonema oclusivo bilabial sordo se presenta con la letra en la escritura con una P. Esta es una relación bionívoca, es una relación equitativa. Pero cuando se presenta este sonido P a nivel de fonema, en la escritura lo puedo hacer con P o con V. Entonces ya son dos formas distintas. A eso se le llama que es un caso de fonema poligráfico. Poli es varios. O sea, este fonema se puede representar con varias letras. Igual sucede con este sonido K. Si digo cuna, cosa, casa, lo represento con una C. Kilo, ketchup, lo represento con una K. Queso, quiso, lo represento con una Q. Y eso, jóvenes, es la demostración que hay tres letras diferentes para un solo fonema. Entonces el fonema se llama poligráfico. Algunas consonantes y algunas vocales como la I, iglesia, tengo la I, en virrey tengo la Y, son casos de poligráfico. Ahora, habrán escuchado la palabra polifónico, que también es muy común hablar en este tema o en la semana 5, básicamente en la semana 5, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, a ver, taxi, el nivel de fonemas es taxi, ¿no? Es así su representación. Lo que significa que esta letra X es polifónico. ¿Por qué polifónico? Porque sirve para representar a fonemas, más de un fonema, ¿no? Son casos de polifonía. Esta es polifonía y acá es de poligrafía. Acá estaba, ¿ve? La X representa la secuencia de fonemas, una K que es oclusiva y una S que es fricativa. ¿Ok? ¿Listo? Profesora, disculpe, Sí, hijita. ¿puede repetir la última parte, por favor? Claro. Le decía que esta letra, la letra X, es un caso de una polifonía. Es una letra polifónica. A ver. Es una letra polifónica. ¿Por qué? Porque sirve para representar a fonemas que son diferentes. Otro caso, a ver qué diga. Ya, con minúscula lo voy a dejar. Mira. Ay. Este no es, perdón, es este. La palabra gusano, la palabra gente, en la escritura estoy utilizando la letra G.
Esto es la letra G. Pero esta letra sirve para representar a sonidos que son diferentes. En gusano estoy representando a una oclusiva, ¿cierto? Esa es una oclusiva. Y gente estoy representando en la parte fonológica a un fricativo. En la parte de la escritura tengo la letra G, una sola letra que sirve para representar a fonemas, a sonidos distintos. Una letra para representar a sonidos distintos. Gusano, gente. Tengo para una oclusiva y tengo para una fricativa. Eso, hija, se llama caso de polifonía. O sea, la letra G es una letra polifónica. La letra X es polifónica porque sirve para representar a sonidos que son diferentes. ¿Sí? ¿Se entiende mejor? Sí, profesora, gracias. Listo. Bueno, muchachos, pueden hacer captura. Y luego viene full ejercicios, full ejercicios. Me hizo una pregunta. Sí, hijita. ¿Por qué gentes con X? Ah, ¿por qué gentes con X? ¿Recuerdas? Esto no se llama X para empezar. Eso tiene un nombre. Eso lo hemos visto acá. Mira, acá está. Es una fricativa. Y también lo hemos visto acá. Por acá. Es una velar. O sea, el fonema parecido a la X, se llama fricativo velar sordo. Ese es su nombre técnico, su descripción, su definición en el plano fonológico. Este fonema es representado con la letra J o con la letra G. ¿Por qué? Porque les decía, cada vez que ustedes tengan el sonido ja de jarra, G de gelatina, ¿no? Jarra. Gelatina. Gente. Jugo, etcétera, etcétera, etcétera. Está presente el sonido ja, je, ji, jo, ju, ¿cierto? Ja, je, ji, jo, ju. En el plano fonológico, cuando ustedes tengan que representar esto, lo van a hacer con este fonema, con la fricativa. Es por ello que cuando digo gente, ¿qué hago? Tengo que representarlo así. ¿Por qué? Porque este fonema representa el sonido ja, je, ji, jo, ju. Y cuando tengo la palabra jugo, como sigue el sonido ja, je, ji, jo, ju, jugo, esa también la tengo que representar así. Este también es un sonido fricativo. Esa es la razón, hija. Ya ves, gracias. De nada. Bueno, dicho esto, ahora ya también eso lo hemos visto, lo hemos visto, lo hemos visto. Vamos a los ejercicios. ¿Ok? A ver, ejercicio número 2. Tienen ahí una pregunta de punto de articulación.
La A. Muchachos, ¿cuál sería la clave? La A. La A. La A. Excelente. Excelente. R, N, L, S son alveolares. El sonido K, el sonido Ga, el sonido Ja son velares. Ok. Cha, Ye, Yo, Ñ, Ya, de lluvia son palatales. Ok. Siguiente ejercicio. La B. La B. A ver. Este sonido, este otro, están con letras, pero ya sabemos con qué se relacionan, ¿no? Este de acá es el sonido lateral, este es el sonido palatal fricativo, este también es la palatal africada, tienen en común ser palatales. Correcto. Ay, me pasé, disculpen. Y donde se cumple la función distintiva, un par mínimo de fonemas sordos. La D. A ver, la D, estaríamos tomando en cuenta si es la D, la palabra masa y maca. Significa la S, que es sorda, y maca, la K, que es sorda. Y me pide de fonemas sordos. Interesante la pregunta. En cambio, si tomaba en cuenta rollo y rojo, este de acá es sonoro. Se descartaba. Sola comió sopa. Sola, la L es sonoro. Y la P era sorda, ¿no? Gema, yema. Acá está la sonora. ¿No? Por eso la clave es la D. D de dado es la respuesta. ¿Ok? Muy bien. Y ahora nos vamos a la clasificación de fonemas vocálicos. En los fonemas vocálicos vamos a tener en cuenta el desplazamiento de la lengua. Para poder clasificar es importante la posición que tiene, hacia dónde se desplaza, hacia dónde se dirige
la lengua, ¿no? Entonces veamos por acá. Según el desplazamiento horizontal de la lengua, puedo, a ver, voy a ir a la imagen más amplia. Ya, esta es la lengua. La lengua se puede desplazar hacia, si digo desplazamiento horizontal, se puede desplazar hacia la parte anterior. Cuando viene en la parte anterior, ven el cursor anterior, está por acá, ¿no? Paralelo a los alvéolos. Si es la zona posterior, si la lengua se va para acá en esta orientación, por acá tendremos a la altura del velo, ¿no? En cambio, si la lengua se desplaza en sentido vertical, la lengua se va para acá. A ver, la parte más alta es paralelo al paladar, la parte alta. O puede ser que descienda, la lengua esté en reposo. Podemos hablar de alta, media, baja. Y si es en sentido horizontal, podemos hablar de anterior, central y posterior. ¿Ok? Entonces vamos con ello. Miren, según el desplazamiento horizontal, teniendo en cuenta ese movimiento, ¿no? Podemos tener la vocal I y la E como anteriores. La A como central. Hablar de anterior central es tomar en cuenta el desplazamiento horizontal de la lengua. Ojo, ¿ah? Y podemos tener las posteriores que son O. Así, si la lengua se desplaza en esta ubicación, ¿no? Y lo otro es en el caso de que la lengua se desplace así, hacia arriba. Según el desplazamiento vertical de la lengua, podemos tener altas. ¿Cuáles son las más altas? La I y la U. La media, la E y la O. La baja, la A. Entonces, así clasificamos con los dos criterios. También es importante considerar que hay un tercer criterio que ahora de repente no es tan relevante, pero en la siguiente clase sí. Es hablar de las vocales abiertas. ¿Cuáles son las abiertas? La A, la E y la O. Y hablar de las vocales cerradas. ¿Cuáles son las cerradas? La I y la U. Esas son las cerradas, ¿no? Tenemos abiertas y cerradas. Esto nos va a servir para poder estudiar con mayor detenimiento la clasificación de las sílabas. Cuando hablamos de diptongos, triptongos, en la sílaba, por ejemplo, si digo viuda, ¿qué cosa hay en viuda? En esa sílaba, ¿qué cosa hay? Bueno, ahí tengo un diptongo. Y si digo causa, ¿qué hay en causa? En causa tengo una abierta y una cerrada y un diptongo, ¿no? Para eso sirve este segundo criterio de clasificación de las vocales, como abiertas y otras cerradas. Lo vamos a ver la siguiente semana. Cabe mencionar que todas las vocales son sonoras. Efectivamente, todas se producen con vibración de las cuerdas vocales. Sí o sí, necesaria y obligatoriamente se produce la vibración de las cuerdas vocales, ¿no? Elija la opción que presenta A. Esta sería una pregunta para la aplicación, ejercicio de aplicación número 3. A ver.
Bien, muchachos, este último ejercicio, la respuesta sería la mayor cantidad de vocales anteriores contaron en cada uno, teniendo en cuenta que las anteriores son la I y la E. Y eso se da en la palabra 16. 16, la C. Correcto, correcto. Y según el desplazamiento horizontal, cuando dice horizontal tenemos que pensar en anterior, central y posterior. ¿Qué clase de fonemas vocálicos aparecen más en la palabra contrarrevolucionario? Posterior. Posteriores. La O y la U son posteriores. Excelente. Vemos ahora una diferencia entre este cuadro de vocales y consonantes. Importante si nos preguntan algo de la parte teórica. Las vocales, cuando se pronuncian, el aire sale libremente, sin ninguna interrupción. A, E, I, O, U. Pero en las consonantes hay una obstrucción total o parcial de la salida del aire pulmonar. Entonces, en las consonantes hablamos de las oclusivas, cuando hay obstrucción total, no puede salir el aire, o parcial cuando hablamos de las fricativas, ¿no? Entonces, la consonante nunca permite que el aire salga libremente. Todas las vocales, para producirse, necesitan que se dé movimiento, vibración de las cuerdas vocales. Por ello, todas son sonoras. En cambio, las consonantes, hay algunas que se producen con vibración y otras que se producen sin vibración. De ahí que hablamos de sordas, una S es sorda, un sonido K sordo, un sonido J sordo y las sonoras ya conocemos cuáles son. Entonces, mis estimados jóvenes, para la parte teórica, recordar siempre que la vocal es sonora y que siempre va a ser el núcleo de una sílaba. Eso es fundamental. Cuando ustedes formen una sílaba, por ejemplo, quieren formar la sílaba amor, la vocal siempre va a ser el núcleo. O también la vocal por sí sola puede constituir una sílaba. Amor, ahí está, una A, ¿no es cierto? Como sílaba, como núcleo. Pero una consonante no. La consonante lo que hace es acompañar. Acompaña a ese núcleo. Es por ello que las consonantes pueden ser margen silábico, si está antes del núcleo, margen silábico anterior, y si van después del núcleo, margen silábico posterior. ¿Ok? Dicho esto, volvamos al cuadro. Las vocales carecen de ruido. Alguien dirá, profesora, pero si era sonoro, ¿cómo va a ser que carece de ruido? Ah, es que esta es una característica acústica. Entendemos por ruido cuando hay un aparato, un equipo, especialmente, ¿no?, de carácter acústico, para que uno pueda medir en el espectrograma, pueda medir cómo son los movimientos que describen las vocales y las consonantes. En las vocales no hay ruido porque el sonido va uniforme. Ah. En cambio, en las consonantes hay ruido audible, se dice acústicamente, porque presenta, por ejemplo, en una S, ¿no? No hay una continuidad, un sonido R, no hay continuidad. Son rasgos acústicos. Por lo tanto, solo nos queda precisar, ¿no?, la teoría y decir, carece de ruido
y la consonante presenta ruido, pero tiene que ver con cuestiones acústicas. Y con ello podemos pasar al ejercicio número 4 para ahora sí hacer un repaso de la semana 1, semana 2 y la semana 3. Quiero saber cómo van ustedes en el repaso. A ver qué dicen. Algunas consonantes presentan intensa vibración de las cuerdas vocales. ¿Verdadero? ¿Verdad? Claro, ¿verdad? Rrr, vibración intensa, correcto. ¿Qué más? La vocal es un constituyente imprescindible en la estructura de la sílaba. Verdadero. Verdadero, verdadero. Las vocales se articulan sin obstáculos durante la salida del aire. Verdadero. ¿Verdad? Las vocales y las consonantes pueden ser sordas o sonoras. Falso. No pueden ser sordas las vocales, ¿no? Falso. Entonces la clave es esta. Bien, muchachos, con esto nos preparamos para, ahora sí, primero vamos a terminar las preguntas seleccionadas de esta semana y luego hacemos nuestro repaso de lo que hasta el momento hemos ido desarrollando. A ver, voy a dejar de compartir acá. Profesora, Sí, hijita, dime. ¿podría pasar las claves de los ejercicios de esta semana? Claro, ya, está bien. A ver, permíteme un segundito. Vamos a ir al desarrollo primero, ¿sí? ¿Les parece? Al desarrollo. Bueno, les comento que no es común que pasemos las claves. Bueno, yo hasta el ciclo pasado era la jefa de curso de lenguaje. Y siempre mis profesores, ¿no? Me decían, Elba, ¿podemos pasar las claves? Yo le decía, bueno, no es común, siempre aclaren eso, porque lo importante es que primero lo desarrollen ustedes. Si ustedes ya lo desarrollaron y ya, perfecto, quieren solamente cotejar, ya es otra cosa. Porque aparte de ello, ustedes van a tener la ayuda, digamos, de consulta académica, ¿no? Daba la impresión de que si ya les dábamos las claves, de repente ya no recurrían a consultas o de repente no lo practicaban, pero yo confío en que ustedes sí van a practicar, entonces será pues motivo para compartirles. No se preocupen, pero con el compromiso de que lo hagan ustedes, ¿ok? Ustedes desarrollen y después comparan. Ya, voy a ir a las 4 preguntas y ahí les digo cuáles son las respuestas. ¿Ya? A ver, vamos entonces con la 2, la 4, la 5 y la 9. Esas son las preguntas seleccionadas. Y les diré cuál es la respuesta de las demás. A ver, desarrollen ustedes primero.
Listo, muchachos. ¿Cuál es la respuesta en la pregunta 2? Aquí hay error, ¿no? El vicerrector, acá lo corregimos. Vicerrector debe ser así. Garaje debe ser así. El eximio, así. Conciso, concisión. Debe ser de esta manera. Atravesaron el puente, por eso se atrasaron. Ahí está la corrección. La respuesta, donde no había ningún problema, estaba en la letra D. Supongo que esa marcaron, ¿sí? ¿Todos? ¿Marcaron la D? ¿Sí? Listo. Ya está. A ver. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Según la fonología, el par mínimo. A ver. Un par mínimo de dos palabras que coinciden en todos los fonemas, salvo uno que permite distinguirlas entre sí, domar y tomar. Teniendo en cuenta lo mencionado, señale los enunciados que presentan palabras que cumplen esta condición. A ver, ¿cuál sería entonces? Viéndolo por ese lado. Me parece que acá está uno. La palabra fiesta. Hay solo fiesta, fiesta, fiesta. Con la palabra siesta. ¿No? Ahí se ve un par mínimo. El hijo comió un higo. Ja y el sonido ga, ¿no? Ahí se aprecia que son pares mínimos. La clave sería la D. En la 3 y en la 4. El resto no tiene par mínimo, pues. En la 5, anterioridad se da en pica y peca. Profesora, Sí. selló y bello. Es que cuando digo selló, mira el acento, selló, acá también debería ser belló, pero no existe esa palabra. Si uno está con la mayor fuerza de voz, su par mínimo también tiene que estar con esa fuerza de voz. ¿Sí? Por ahí ya descartamos. Selló es distinto a bello. ¿Ah? ¿Dónde está la mayor fuerza de voz? Ahora, si hubiese dicho sello y bello, ahí sí, ¿no? Ahí sí. En la 9, la clave sería, a ver, entre lobo y lodo, B y D son oclusivos. Oclusivos. La clave es B de bueno. Ya. Ahora sí, el compromiso. Aprovecho para decirles, ya estamos en la hora del receso. La 1 es la A. 2 es D de dado. 3 es E de estudioso. 4 fue D de dado. 5 D de dado. La 6 E de estudiosos. La 7 casa. La 8 D de dado. La 9 B de bonita. 10 A de académicos. 11 D de dado. Y en la 12 sí necesito que hagan la transcripción porque ahí no hay clave, ¿no? Hay que escribirlos. La siguiente puedo presentarles si es que no logran a desarrollar esa última pregunta. Ya, muchachos, les agradezco por su gentil atención. Nos quedamos. Hasta luego.